Y el día domingo, Él da su respuesta. Amén. Y la respuesta es la resurrección de Jesús. Amén. Y Él dice que se callen todos. Sí. Él es mi Hijo amado. Y lo prueba con la resurrección de Jesús. La otra ocasión es con una mujer siro-feniciana, pero es un caso diferente. No es exactamente como es. Entonces, para interpretar bien la Biblia debemos entender bien estos asuntos. Vamos a unos ejemplos sobre este. Voy a averiguar, yo creo, tenemos 30 minutos todavía. Más o menos. Más o menos. Sí, Más o menos. sí, más o menos. Okay. You said 30? I'm sorry. It's We okay. have about 30 more minutes. Yes. Se me olvidó. Ponlo cuidado, hermano. Mira su reloj, está ahí. No. Tú sabes. 28 now. Ok, vamos contando. Okay. Pues vamos a lo. Sí. Entonces, son ayudas para entender la Biblia, recordando estos trasfondos. Ustedes deben darse cuenta, muchas veces no es más que el asunto de solamente decir, yo voy a pararme un momento en el texto y pensar en el trasfondo. Por ejemplo, fíjense en cuanto a Jesús caminando sobre el agua. Marcos capítulo 6. ¿Y cuántos se habían perdido allá en sus lanchas en las noches ahí en el mar, pues el lago en verdad de Galilea? Ahí debido a los vientos y las montañas, las olas pueden subir a metro y medio de altura, a veces hasta 2 metros de altura, pero 1 metro de altura en una lancha de unos 6 metros, 7 metros de largo, con unos 12 personas en la lancha, ya se ve el problema, ¿verdad? Tenemos una lancha del primer siglo que sacamos, pues los arqueológicos sacaron de la orilla del mar. Tenía pues 8 metros y pico de largo. Varios eran aún más pequeños. Entonces, con y estas olas tan altas, vemos el peligro. Y entonces el texto dice algo clave. Dice que ellos vieron no un espíritu, sino un fantasma. Es decir, no es un espíritu en el sentido de un espíritu de Dios, pero en el griego dice fantasma, no dice pneuma, espíritu. Entonces sabemos que ellos piensan, que ya viene este espíritu malísimo que ha comido a nuestros amigos durante la noche y nadie ha oído nada de ellos. Ellos se perecen ahí en el mar. Por eso tienen tanto temor al acercarse Jesús a ellos, porque ellos piensan que ya va a acabar con nosotros también, porque el intento no es de pasar por ellos, sino de intervenir con ellos, es decir, de caminar hacia ellos para que así se haya un encuentro. Entonces ellos ven todo eso. Me hace recordar de algo que ocurrió en la región donde yo nací. Tenemos osos ahí, osos negros en el bosque. Una noche hubo 2 pescadores bien borrachos, claro, así fue, a veces ocurre. Bien, con la historia. Y estaban ahí en una lancha bien pequeña, de unos 3 metros, 4 metros de largo, bien pequeño, pero fue en una bahía. En la noche este oso decidió pasar de un lado al otro. Y él está nadando, ellos tienen su luz en la noche para pescar, porque atrae a los peces. Entonces, bien borrachos, el uno puede ver que algo
está acercando a la lancha y él piensa, parece ser un oso, pero seguramente no puede ser porque este es algo pues del mar. Un oso no debe estar aquí. Y él no quiere decir nada. Y el otro mira ahí, él ve también este oso. Él dice, yo no voy a decir nada, quizás yo tomé demasiado. No puede ser. Al fin y al cabo este oso comienza a entrar en la lancha. Y ellos pues salen de la lancha. Y ellos pasan a la policía. Y ellos comienzan a decir, borrachos, acabamos de pues perder nuestra lancha a un oso. Y la policía no quería creerles, no, de nada. Pero al fin y al cabo el oso apareció también cerca a un mercado. Los demás lo vieron, lo llevaron allá al bosque de nuevo. Entendemos la situación de los discípulos en el mar, con Jesús caminando hacia ellos. Y entonces, ¿qué dice? Soy yo. Ego eimi. Puede ser el nombre sagrado de Dios del Antiguo Testamento también. Entonces, soy yo. En medio de nuestros temores, Dios nos da, ¿qué? Coraje. Soy yo. Que no temes, soy yo. Por otro lado, en medio de nuestra cobardía, Él nos regala. Que tengan coraje. ¿Cómo que sean personas de tan poco fe? Fíjense en Marcos 4, cuando hay esta tempestad y Jesús está en la lancha. Él dice, ¿por qué no tenían fe? Entonces la cultura nos ayuda a entender estos asuntos. Y a veces los entendemos nosotros, porque al pararnos y pensar bien en el contexto, podemos entender lo que el texto significó en aquel entonces. Porque un texto, como Gordon Fee ha dicho, un texto no puede significar hoy lo que nunca significó en aquel entonces. Amén. La base para la interpretación es meternos en este trasfondo para tener una base firme para la interpretación y no tener solamente la opinión de cualquier uno como interpretación del texto. El papel es demasiado importante para eso. No podemos fallar, hermanos. Queremos ser bíblicos. Y esto implica meternos en el estudio del contexto del texto, la historia del texto, la naturaleza de los seres humanos, dónde están sus necesidades y también nuestra experiencia con Dios. Vamos a dar un ejemplo de esto. Vamos a mirar a las parábolas de Jesús como ejemplo. Vamos primero a Marcos 4. Pues al decir parábola, en verdad para el hebreo, mashal es la palabra, mashal. Este es el título del libro de Proverbios prácticamente, porque el libro de Proverbios es un libro de parábolas. Pero las parábolas más que todo en el Antiguo Testamento son dichos, refranes, dichos populares y son cortos. Y se usa este dicho en cualquier situación donde se puede aplicar. No es una historia, es decir. No es todo el desarrollo de una historia, es solamente un dicho. Como decimos, lleva buena cuchara, peor que cucaracha en valle de gallina. ¿Tienen este dicho aquí? ¿De veras?
Lo debe captar, es un dicho buenísimo de Colombia y de Venezuela. Sí, no, la situación se ha puesto peor que cucaracha en Valle de Gallina. No hay salida. No, pero son dichos populares, ¿verdad? Esta es la idea de una parábola en el Antiguo Testamento. Pero tenemos algunas historias también. Y las historias son más largas. Isaías capítulo 5. Jesús usa esta historia varias veces en sus parábolas. Entonces, en el Nuevo Testamento pensamos más que todo en estas historias de Jesús. Entonces, él da un desarrollo largo. Entonces, yo voy a hablar de estas historias y no de estos refranes populares. ¿Okay? Al pensar en seguramente no pueden leer todo eso, pero solamente es el texto de Marcos. Entonces, estamos aquí en Marcos 4. Amén. Marcos 4. ¿Qué dice el versículo 3 al principio? Qué malo que Rick no está, porque sería factible darle a un otro idioma. Acúete, acúete. ¿Qué dice en español? Oí, ¿verdad? Oí. Mira el versículo 9. Versículo 9 dice que él, José que J, acúete. ¿Qué dice en español? Y él decía, los que tienen oídos para escuchar, óigame, escuchen. Entonces, ¿qué es el punto de esto? ¿Qué es el punto? Y sabemos, esta parábola es sobre cómo escuchar a la palabra de Dios. En la explicación él dice que está sembrando ¿qué? Pero en la explicación, la semilla representa ¿qué? La palabra. Entonces, es cómo vamos a escuchar a la palabra de Dios. Y en este sentido debemos darnos cuenta de que para esta parábola, ¿los oyentes son cristianos o no? En el tiempo de Jesús. No vamos a ser liberales y ponerlo ya en el ministerio de la iglesia. Este viene de Jesús. Escrito por cristianos, Marcos en este caso. Pero viene del ministerio de Jesús. Yo soy convencido de que estas cosas son de Jesús. No es invención de la iglesia, como algunos liberales quieren decir. Si este viene de Jesús, ¿quiénes son los oyentes? Judíos, ¿verdad? No son cristianos. Porque no hay cristianos antes de la cruz y la resurrección, ¿verdad? Entonces este viene antes de la cruz, antes de la resurrección, antes del día de Pentecostés. Entonces, tenemos 4 casos. Y el primer caso es cuando la semilla cae sobre ¿qué? Sobre el camino, ¿verdad? Y el diablo viene, Satanás viene y lo come como las aves. A veces, si es sobre escuchar, escuchamos a la palabra de Dios, pero entra por aquí, sale por ahí y no se para mientras pasa. Entonces es decir, que estamos ahí, escuchamos, pero no entra ni siquiera un centímetro dentro de nuestra vida. No tiene ningún impacto. Por otro lado, ¿qué es la segunda tierra aquí? Versículo 5, de piedra, ¿verdad? Como sabemos, este es un hombre, por lo general, la familia en aquel entonces, primer siglo, la familia tenía voy a hablar de acres, porque tengo la cifra en acres, tenía entre 8 y 15 acres de tierra por familia, extendido. Entonces iban a usar algo de para pues, su grey, sus pues, ovejas, cosas así. No hubo mucha vaca, pero por lo menos cordero, cosas así. Entonces la otra parte fue para sembrar.
no fue tanto, pero año tras año iban sembrando en esta tierra. Y esta persona va allá a saber dónde está el camino. Después de 20 años de sembrar en esta tierra, ¿él sabe dónde está el camino? Claro que él sabe. Él no va a sembrar ahí diciendo, ay, el año pasado tuvimos el camino por aquí, pero ¿dónde está este año? Él sabe. Pero está sembrando así. Entonces algo va a caer ahí. En verdad el texto en griego dice un poco cae en el camino. Un poco cae en la tierra con piedras. Y una parte de su tierra, como es montañosa, la piedra sube cerca al suelo, a la superficie. Entonces el agua queda ahí a corto plazo y crece rápidamente, pero se seca fácilmente también. Pero no es la mayoría del terreno, pero algo cae ahí. Y la otra parte con espinas. Él tiene una parte y él sabe, nunca hemos hecho una limpieza bien hecha en esta parte. Yo sé, pero al echar la semilla, algo cae ahí también. Pero no es la parte donde ellos ponen la mayoría de su semilla. Y ahí no va a crecer bien. Pero en la mayoría, él no va a sembrar este campo sin esperar de que haya algo de cosecha ahí. La mayoría, y hay un cambio en la palabra, va de singular a plural, la mayoría va a esta tierra buena. ¿Qué es la enseñanza? No es sobre tipos de cristianos, hermanos, porque ya en el tiempo de Jesús, su audiencia son judíos. Entonces no es que yo soy cristiano bueno, yo soy la tierra buena, ¿qué tipo de terreno eres tú? Y siempre, fíjense, siempre somos tierra buena en este caso. Interpretamos esta parábola como que pues ya aceptamos a Jesús, aquí estamos nosotros, ¿qué de ti? Siempre las otras personas tienen problemas. Entonces encontramos a ellos en 3 casos. Pero este está fuera del ministerio de Jesús. En el caso de Jesús, son judíos. Todos piensan que son parte del pueblo de Dios. No es verdad, pero ellos piensan que es así. Pero a veces fijamos un estilo de escuchar en nuestra vida. Y el estilo de escuchar es de tal que pues casi es como un esquema. Y yo escucho a unas personas, no importa lo que ellos dicen, lo escucho en esta manera. Mi esposa me dice que yo tengo problemas en escuchar, porque si ella está por aquí, este oído no me funciona bien. Si ella está por este lado, este no me funciona bien. A veces es así con Dios. El problema con esta parábola es que debemos tener cuidado, porque a veces yo soy el terreno del camino, hermanos. A veces Dios quiere hablar a mí y yo no escucho bien a Dios. Este tiene aplicación a cada uno de nosotros. Entonces, al interpretar las parábolas, debemos ponernos bien enfoque sobre las palabras ahí en el texto. Comienza con escucha, termina con el mismo enfoque, es sobre escuchar, pero también debemos dar enfoque sobre el contexto histórico. Este no es sobre grupos de cristianos, este se aplica a todos. A veces yo soy el camino, que Dios me perdona, pero a veces yo no escucho bien a Dios. Amén. Y a veces yo soy la tierra con piedra. Y tengo gozo, pero no lo hago. Y a veces yo soy como terreno de espinas. Y yo sé que es lo que yo debo de hacer, pero yo no quiero dejar de ser persona de mi cultura. Yo no quiero dejar las cosas
que yo tengo o las cosas que me tienen. Porque a veces las cosas me tienen y son dueños de mí. Y en este sentido, yo debo poner atención a esta parábola. Porque hoy, si Dios quiere hablar, ¿qué va a ser su respuesta? Si hoy Dios le habla, ¿va a escuchar como el terreno del camino, hermano? ¿O como el terreno bueno? Dios quiere hablar a ti. ¿Cómo le va a escuchar? Ojalá que seamos terreno bueno. Dios, ayúdame a ser tierra buena. Pero si Dios quiere hablarte hoy, hermana, ¿cómo lo voy a escuchar? Va a ser como terreno de piedra. Y Él en verdad no puede penetrar hasta su corazón, su alma, con su palabra para transformar su vida. O va a ser como tierra buena. Que Dios nos ayude a ser tierra buena hoy. Si Dios quiere hablarte, hermano, ¿qué tipo de terreno va a encontrar en tu vida? Lo va a escuchar, pero luego decir, demasiado debido a las espinas. O lo va a escuchar diciendo, Dios, aquí está mi vida. Yo quiero escuchar para que tu palabra me transforma hasta la profundidad de mi ser, que me transforma para que yo sea como Jesucristo en mi carácter. Dios, te quiero escuchar con todo mi corazón. Esta parábola es una parábola que habla a todos nosotros. No es una parábola solamente para los inconversos, porque en el contexto no son grupos de cristianos, son grupos de oyentes. Grupos de oyentes. Amén. Los inconversos a veces tienen características más como tierra de espinas, ¿entienden? Pero los cristianos también a veces tienen características de tierra de espinas. Y debemos poner atención a eso. Dios nos siembra su palabra para no tener una cosecha, sino para tener la cosecha. Que nosotros aprendemos a escuchar de tal manera, amén, que la cosecha sea un milagro, una cosecha milagrosa, como está en esta parábola. 30 veces, una semilla, 60 veces, 100 veces. Amén. Es una cosecha milagrosa. Y es de lo que ocurre al escuchar bien a la palabra de Dios. Es una parábola, pero tiene un impacto tremendo. Y es sobre el reino de Dios, ¿verdad? Y muchos de estos son parábolas sobre el reino de Dios. Es decir, cómo Dios quiere impactar este mundo y la vida nuestra en este mundo. Yo tengo varios datos aquí que el reino es Dios reinando sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi círculo de amigos, en mi iglesia, en mi comunidad. Pero comienza con yo. Aquí comienza. También el reino requiere una respuesta. Cada parábola requiere una respuesta. Las parábolas de Jesús están pues en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. No hay parábolas de historia en Juan. En Juan, como decimos a veces, los milagros son como parábolas, en el sentido de que son señales, dice Juan. Pero para parábolas en sí, están en los 3 evangelios que llamamos sinópticos, porque tienen el mismo punto de vista en algún sentido. El bosquejo es igual. También, pero requieren una respuesta. Tenemos que identificarnos con alguien dentro de esta parábola. El reino de Dios incluye la revelación de Dios. Y es algo clave en las parábolas que vemos.
al final es más que el individuo. Hemos perdido, hermanos, el significado de la iglesia, yo creo, en algún sentido. Porque muchos piensan, yo puedo ser un cristiano soltero. No hablo yo de matrimonio. Un cristiano aislado, sin relacionarme con los demás cristianos. Este va en contra del concepto del reino de Dios. Porque el plan de Dios es de redimir a los seres humanos, pero en forma plural. En el sentido de que cada individuo forma parte de esta nueva humanidad, según Pablo, que Dios está creando en este mundo. Somos la comunidad alternativa para este mundo. Somos recreados en Jesús para que seamos ejemplo de cómo debe de ser la comunidad humana, según el Creador nuestro Dios. Somos ejemplo de cómo debe de ser un ser humano, como seguidores de Jesús. Pero el reino es más que el individuo. Y uno no puede afiliarse con Jesús y aislarse de los demás seguidores de Jesús. Este no es bíblico. Por el otro lado, voy a pasar por unos de estos. Pues, para las parábolas, tema central, el reino de Dios, basados en la cultura local, no hay duda de este. Por ejemplo, la invitación a la boda. La invitación se da de antemano. Lucas 14, si quieren mirar el texto. La invitación se da de antemano. Ellos saben que viene una boda. Y luego se presenta la invitación en el momento de estar ya todo preparado. Entonces, ellos están rehusando asistir a este banquete del rey. Quizás es de una boda, en Mateo es una boda. Este banquete del rey, pero ya habían hecho, ¿qué? Un compromiso de que iban a asistir. Entonces estos son los que dicen que sí, pero en sus acciones no lo hacen. Es el contexto. Vinculados con su contexto literario, mira Lucas 15. Lucas 15. Versículos 1 y 2. ¿Qué dice versículos 1 y 2, Lucas 15? Se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Ok. Son dos grupos, ¿verdad? Dos grupos. Entonces sabemos quién es el perdido. Vamos a la parábola del hijo perdido. ¿Quién representa el hijo perdido? ¿Cuál de estos grupos? Pecadores y publicanos. Ahí mismo en el texto le da la clave para la interpretación de esta parábola. El hijo perdido. Estos son judíos. Tienen su herencia. Han oído la palabra de Dios del Antiguo Testamento y han malgastado toda su herencia. Pero gracias a Dios, por lo menos, llegaron a volver a su padre. Y entonces en esta parábola, el hijo menor representa a los pecadores y publicanos. El hijo mayor, ¿quién le representa? Mira el texto. Fariseos y escribas. Entonces ya sabemos la identidad dentro de la parábola debido al contexto literario. No hay ninguna duda de cómo interpretar esta parábola. Y ellos piensan, no hemos salido de nuestra herencia de los judíos. Pero ¿sabe qué? El papel del hijo mayor